El tema de ventilación. Buen día, Matías. Voy a ir grabando la clase. Recording in progress. Bien. Vamos a ver el tema de ventilación industrial, que si recuerdan, cuando comenzamos a listar las medidas de control en la clase de higiene industrial, dentro de las posibles medidas de control, habíamos mencionado a la ventilación general y a la ventilación localizada. Específicamente, esta medida de control se va a aplicar a dos de los riesgos que ya estuvimos trabajando: el riesgo químico, y a trabajar en general para adecuar en el ambiente laboral las concentraciones de los contaminantes químicos a los valores permitidos, y también desde el punto de vista de la carga térmica para atenuar, podríamos decir, carga térmica en un ambiente laboral. Entonces, lo que estuvimos viendo hasta ahora es que los procesos industriales pueden emitir diferentes tipos de contaminantes químicos. Estos contaminantes químicos pueden ser gases, pueden ser vapores, es decir, sustancias líquidas que tengan una elevada presión de vapor, con lo cual, frente a ciertas temperaturas, comienzan a sentirse esos vapores en el ambiente laboral. Eso es muy característico de varios solventes orgánicos. También la presencia de humos, nieblas, polvos, producto de diferentes operaciones dentro de los procesos productivos, y la producción de calor, que fue el tema que vimos la clase pasada. Cualquiera de estos aspectos, entonces, puede llegar a afectar las condiciones de un ambiente laboral, y como venimos viendo también, lo deseable es mantener ese ambiente laboral de la manera más óptima desde el punto de vista de la higiene industrial. Vamos a definir a la impureza como las sustancias extrañas que hacen que el aire resulte insatisfactorio desde el punto de vista de la higiene. Nosotros sabemos que en general el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno en las principales proporciones: 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, que es un gas inerte, y en menor proporción otros gases en cantidades despreciables, como el dióxido de carbono, el monóxido, el hidrógeno, los gases raros nobles, entre otros. Pero la presencia de algún proceso productivo o alguna etapa donde se trabaje con, o donde se puedan llegar a producir, mejor dicho, lo que mencionamos recién, algún tipo de impureza, como las que hemos indicado, puede alterar esta composición del aire de diferentes formas, y poner en riesgo a la salud de los trabajadores también de diferentes formas, porque si se tratan de polvos o de gases, dependiendo de su toxicidad y los valores de concentraciones en el ambiente laboral, pueden llegar, como vimos, a desarrollar enfermedades laborales los trabajadores. Y también vimos que puede ser que haya algunas sustancias o gases que sean inertes, pero que en esta mezcla gaseosa terminan desplazando al oxígeno y por lo tanto haciendo que no sea apto ese aire en el ambiente laboral. Entonces, cuando estamos considerando estas impurezas y el comportamiento, no podemos perder de vista las condiciones de temperatura, las condiciones de presión, porque el fluido donde van a estar presentes estas impurezas es un gas, el aire es una mezcla de gases, y las condiciones de presión, temperatura van a influir en las condiciones de este fluido y también las condiciones de humedad. Además, estas condiciones de temperatura, presión y humedad también pueden ser determinantes en el comportamiento de alguna de las impurezas, de alguno de los gases, de algún polvo, de algún humo, y por tal motivo entonces tienen que ser controladas. Nosotros en el ambiente laboral podemos controlar las condiciones de temperatura mediante, por ejemplo, un sistema de aire acondicionado o algún otro sistema como los que vamos a ver ahora. Y por otro lado, tenemos que atender la producción de algún tipo de impureza proveniente de los procesos productivos, que a veces puede controlarse o confinarse, o bien la generación de vapores según las temperaturas ambientes pueden ser mayores o menores, y en función de eso tenemos que poder implementar un sistema que mantenga el ambiente laboral en condiciones óptimas. La medida de control entonces es la ventilación. Y la ventilación va a permitir eliminar impurezas de un ambiente laboral, o bien reducir la concentración de estas impurezas a valores permitidos por la normativa, es decir, reducir y alcanzar valores de concentraciones máximas permisibles para estas impurezas,
Y también va a permitir regular las condiciones de presión y temperatura en un ambiente laboral que tenga mucha carga térmica, por ejemplo, para hacerlo más adecuado al trabajador. En este segundo caso, si recordamos un poco lo que vimos en la clase pasada, por ejemplo, la implementación de un sistema de ese tipo modificaría las condiciones ambientales, lo que llevaría a una nueva medición del índice del TGVH, en el caso de que el problema sea el calor, y en función de eso, un nuevo análisis respecto del régimen de trabajo que tienen que tener los trabajadores. Por otro lado, la eliminación de otro tipo de impurezas que sea diferente del calor o la reducción de su concentración va a estar siempre de la mano del control respecto de los valores permitidos que establece la normativa y en función de eso la posibilidad de eliminar el uso de una protección respiratoria que hemos dicho que suele ser bastante molesto para los trabajadores. En función de esto vamos a hablar de dos tipos de ventilación: la ventilación general o por dilución y la ventilación localizada. La ventilación por dilución consiste en la inyección de aire limpio dentro de un ambiente laboral donde se está generando, donde hay un proceso productivo que genera un contaminante, y esta inyección de aire líquido busca adecuar ese aire del ambiente laboral a condiciones aptas para que un trabajador desarrolle así sus tareas sin sufrir molestias, incomodidades o sin que exista el riesgo de contraer enfermedades. Desde ese punto de vista podemos clasificar o subclasificar a la ventilación general como ventilación natural y ventilación mecánica. La ventilación natural es la ventilación por convección y por la acción del viento. Este tipo de ventilación no nos permite hacer un control tan estricto respecto de las concentraciones en un ambiente laboral cuando hay una alta generación de algún contaminante. ¿Por qué? Por estar condicionado por la acción del viento, si la generación del contaminante es muy elevada, no tenemos muchas formas de controlarlo, ¿sí? Porque no tenemos aquí implementado un equipo mecánico calculado, sino que dependemos de las condiciones ambientales para que se pueda realizar. Entonces, este tipo de ventilación lo podemos ver en algún proceso donde no hay una alta generación de impurezas y lo que se busca, por ejemplo, es mantener un ambiente libre de las impurezas normales que puede llegar a haber, que es el dióxido de carbono que se elimina de la respiración de los trabajadores, ¿sí? Pero sin mayores contaminantes o sin contaminantes que sean muy tóxicos. Cuando sí tenemos ese tipo de situaciones, tenemos que recurrir a la ventilación mecánica, que puede hacerse de tres formas diferentes, y es la que implica la implementación de un equipo mecánico, como un ventilador, un extractor, para que pueda adecuar esas condiciones en el ambiente laboral. En función de eso, la ventilación puede ser por aspiración, por impulsión o mixta. La ventilación natural dijimos que va a aprovechar la convección natural del aire y la diferencia de densidades por las temperaturas del aire industrial y del aire exterior. Por lo general, el aire industrial, que es acá está indicado como aire ambiente, tiene una temperatura mayor que el aire de la atmósfera. ¿Por qué? Porque acá adentro es un ambiente cerrado, hay personas que están trabajando, quizás hay algún proceso productivo que elimine algo de calor o no, o bien el simple funcionamiento de ciertas maquinarias va a hacer en general que la temperatura del ambiente sea mayor que la temperatura exterior. Entonces, la ventilación natural consiste en el ingreso por convección, dijimos, del aire limpio. Acá está representado, esto sería un recinto, está representado los sectores donde ingresa el aire limpio, y esta diferencia de densidades hace que el aire caliente termine siendo desplazado por el aire frío que ingresa del exterior hacia arriba. Esto sería un corte lateral, podríamos decir, de un recinto industrial. Entonces el aire caliente sale por la parte superior arrastrando las impurezas. Esto sería el principio de la ventilación natural. Y como les digo, se emplearía en impurezas que son de bajo grado de toxicidad, o bien para atenuar condiciones normales de la respiración humana, ese tipo de factores dentro del ambiente laboral. Por otro lado, tenemos la ventilación mecánica o ventilación forzada. La ventilación mecánica forzada es la que se basa en el uso de ventiladores o extractores. Puede ser, dijimos, por aspiración,
En ese caso, el medio mecánico que extrae el aire es el que está, existe un medio mecánico, mejor dicho, que está implementado para extraer el aire. La función que está mecanizada sería la extracción del aire mediante la implementación de un extractor. Y el ingreso del aire limpio se produce por convección natural. Entonces se dimensiona aquí el extractor de forma tal de que arrastre el aire contaminado en una proporción, en un caudal suficiente para garantizar que el ambiente laboral se mantenga en condiciones adecuadas. También puede ser por impulsión. En el caso de que sea por impulsión, lo que está mecanizado es el ingreso del aire, el ingreso de aire limpio desde el exterior, y la eliminación del aire contaminado se realiza de manera natural, y este aire contaminado ya se encuentra diluido porque ya se inyectó el aire limpio. Y también puede ser mixta cuando se encuentra implementado tanto para la impulsión, para el ingreso del aire, como para su extracción, medios mecánicos para garantizar que ese ambiente laboral tenga una condición ambiental óptima. Lo que tenemos representado aquí entonces es el recinto laboral, y este cuadradito viene a ser como una mesa de trabajo, y estas rayitas que pretenden representar que se libera el contaminante, ¿sí? Que pueden ser vapores, pueden ser gases. O polvos, pero ahora vamos a ver en qué caso es más conveniente aplicar para caso de polvos. Entonces, la ventilación por dilución o ventilación general va a tener dos objetivos: evitar los riesgos a la salud y también evitar riesgos de incendio o de explosión. Para ello hay que tener en cuenta una serie de factores. Primero, que para utilizar ventilación general, la cantidad de contaminante que se genere no tiene que ser demasiado grande. ¿Por qué no tendrá que ser demasiado grande? Porque si la cantidad de contaminante que se genera es grande, la cantidad de aire que hay que inyectar a ese ambiente laboral también tiene que ser grande. Entonces, ese contaminante que se genera en grandes proporciones termina, si bien diluido, pero lo que ocurre en general en la ventilación general es que el contaminante termina disperso en todo el ambiente laboral. Entonces, si se generan grandes cantidades de contaminantes, necesito además inyectar grandes cantidades de aire limpio, y esto se traduce en costos operativos, en costos de funcionamiento del equipo de ventilación, sí, del equipo de ventilación, ya sea por cualquiera de los tres tipos de ventilación mecánica que hemos visto, pero implican grandes inversiones y grandes costos operativos. También, para poder aplicarse, los trabajadores tienen que estar, lo deseable, alejados del punto de emisión, por el mismo motivo que dijimos, porque la ventilación general va a dispersar al contaminante en todo el ambiente laboral. Luego también tenemos que tener en cuenta que la toxicidad del contaminante tiene que ser baja, porque si no, estamos esparciendo un contaminante de toxicidad elevada en todo el ambiente laboral. Y por último, esa velocidad de generación del contaminante tiene que ser constante o razonablemente uniforme. Esto quiere decir que no debería tener picos de generación, no debería tener picos de generación de contaminante o de emisión de ese contaminante al ambiente laboral, sino que tendría que ser eso relativamente estable. ¿Por qué? Porque el caudal que ingresa y el caudal que se extrae, el equipo va a funcionar con una cierta velocidad por unidad de tiempo. Entonces va a funcionar a una velocidad constante, y por lo tanto también tiene que ser de esa manera, o se piensa que sea aplicado entonces a un proceso donde el contaminante se genere de la misma manera. Entonces, en función de esto, ¿qué es recomendable, en qué condiciones es recomendable aplicar la ventilación general? No es recomendable aplicarla para humos y polvos. ¿Por qué? Porque los humos y polvos dentro de los contaminantes son los que tienen la mayor toxicidad, porque además se generan en muy grandes proporciones, cuando en los procesos involucrados generan humos y polvos, por lo general los generan en grandes proporciones, y porque además no se generan de manera uniforme. Por ejemplo, como indica acá, en un proceso de molienda, yo no puedo determinar una cierta cantidad o concentración de partículas que se puedan, o un cierto caudal o velocidad de generación que pueda llegar a tener, porque depende de cómo se produzca la molienda, por ejemplo, de un mineral. Entonces, la ventilación general no suele aplicarse a humos y polvos, y por lo general entonces es aplicable a vapores y solventes orgánicos,
cuando pensamos en contaminantes químicos, y también es aplicada, como dijimos, a condiciones de generación extrema de calor, y también vamos a ver que se aplica para reducir riesgos de explosividad en un ambiente laboral. Para ello, no debemos perder de vista lo que ya vimos en la clase de higiene industrial, que es el concepto de concentración máxima permisible, que va a ir de la mano de lo que tiene que ver con la ventilación general. Acá fíjense que en esta gráfica tenemos en el eje de las Y las concentraciones y en el eje de las X los tiempos de generación, asumiendo que estamos, por ejemplo, hasta aquí en las 8 horas de la jornada laboral. Tenemos representado en el medio la concentración máxima permisible y dice entre paréntesis TLB, que es lo mismo que concentración máxima permisible, pero en inglés. Tenemos el valor techo o el valor ceiling, acá indicado con la letra C, entre comillas, y fíjense que esta línea llena me representa cómo se fue generando el contaminante. Entonces, respecto del valor de la concentración máxima permisible, en algunos casos superó el valor, en otros casos fíjense que estuvo muy por debajo, volvió a superarlo, se adecuó al valor de la concentración máxima permisible, llegó casi al valor ceiling y luego decayó. En promedio, el valor promedio de esta representación que estoy haciendo es esta última línea que tenemos aquí abajo que me indica C. Entonces, a ver si ustedes se acuerdan de cuando analizamos los tipos de tóxico, que ustedes podrían decirme para qué tipo de sustancias se aplicarían una gráfica de este tipo, cuando clasificamos los tóxicos. ¿En qué caso podríamos superar los valores de concentraciones máximas permisibles? O sea, podríamos tener picos, podríamos usar valores muy por debajo, mientras que el promedio se mantenga dentro de los valores permitidos, dentro del valor de la CMP. ¿Para qué tipo de tóxicos se acuerdan? ¿Están dormidos, chicos? ¿Están conectados? Creo que están conectados porque varios me saludaron. Sí, profe, pero no recuerdo. No recuerdo. Bien, bien, y acá Andrea me contesta, para los que ejercen acción generalizada, correcto, para los tóxicos que ejercen acción generalizada. En estos casos son los únicos que podríamos tener una gráfica de este tipo. Pero bueno, de todos modos, lo que no debemos perder de vista es que el tema de ventilación vamos a utilizar justamente los valores de concentraciones máximas permisibles. Que tenemos los datos, ya lo vimos, en partes por millón, miligramo por metro cúbico, y tenemos aquí para transformar de una unidad a otra, 124,45 la relación por la densidad del aire, y siendo M mayúscula la masa molar de la sustancia, del gas, vapor, lo que sea, del tóxico, de la impureza, de la cual tengamos el dato de concentración máxima permisible y queramos pasarla a las otras unidades. De todos modos, las tablas en general de la ley nos muestran los dos valores, ¿sí? También cuando hablamos de las concentraciones máximas permisibles, hablamos de las concentraciones máximas permisibles por cortos periodos de tiempo, que eran las que superaban el valor de la CMP con un tope, y esos picos podían producirse 4 veces por día, estando separados por intervalos de 60 minutos y no ser de más de 15 minutos cada uno. Si recuerdan, este valor o la CMP-CPT también la hayamos tenido en cuenta y también se tiene en cuenta cuando hablamos del tema de ventilación. ¿Cómo hacemos entonces cuando tenemos un contaminante que se genera en un ambiente laboral y vemos la necesidad de implementar un sistema de ventilación general? General, estamos hablando en principio. Consideremos esta situación. Tenemos un recinto con cierto volumen, largo, ancho, alto. En todo ese volumen de aire del recinto, si hay un contaminante que se genere, ese contaminante va a terminar disperso en todo ese volumen, ¿sí? Y en todo ese volumen, por lo tanto, ese contaminante va a tener una concentración C en un instante dado. Entonces, ves el volumen del recinto, C es la concentración del contaminante o de la impureza en un instante dado.
ahora vamos a, desde el punto de vista de la ventilación, inyectar aire limpio a ese ambiente laboral. Ese aire limpio ingresa con un determinado caudal que llamamos Q, y como está limpio, la concentración de la impureza en ese aire limpio es igual a 0. Ingresa al recinto, y este recinto tiene un proceso que genera el contaminante, con una tasa de generación que dijimos que a los efectos de la ventilación general tiene que ser, porque esa tasa de generación es uniforme. Entonces, está por acabar la batería. Tenemos entonces en ese recinto la generación del contaminante, que le indicamos con las letras G por unidad de tiempo, que se produce de manera uniforme. A su vez tenemos un sistema que extrae el aire contaminado. Ese aire contaminado es extraído ya diluido en un instante determinado con un caudal determinado que suele ser el mismo que ingresa, y como ya tiene el contaminante va a tener una concentración determinada C, que es la concentración que alcanza el contaminante dentro del recinto por la inyección que hay de aire limpio, por la generación que hay del mismo, o la producción del mismo contaminante y la remoción del aire contaminado, ¿sí? Podemos entonces plantear un balance para este recinto donde la tasa de acumulación de ese contaminante va a ser igual, o el aumento del contaminante va a ser igual al volumen del recinto por la diferencial de la concentración de ese contaminante. Esto es igual a lo que se genera del contaminante dentro del ambiente laboral en un instante T, menos lo que se remueve del contaminante en ese mismo instante T. La diferencia entre lo que se genera y lo que se remueve es lo que se acumula. ¿Están de acuerdo con ese balance? ¿Qué me dicen? ¿Están de acuerdo que eso es lo que va a pasar en un ambiente laboral? Profe, ¿no puede haber un aumento de la concentración? O sea, un aumento de los picos. Si habría un aumento de los picos, de todos modos suponemos que se mezcla con el aire que va inyectándose. Pero si habría un aumento de los picos, tendría aquí acumulado, aparecería acá, ¿sí? Porque esto fíjense que está planteado para un instante T. Entonces podría haber picos, pero lo estamos planteando para ese instante T. Entonces en ese instante T puede ser que no haya pico o que sí haya picos. Si no hay picos, la tasa de acumulación o lo que se acumule va a ser pequeño. Si hay picos, lo que se acumule va a ser grande. ¿Está bien? Es correcto lo que vos estás razonando, Federico. Pero en principio, esta ecuación, lo que les pregunto es, nos estaría indicando correctamente lo que va a pasar respecto de la generación de un contaminante en un ambiente laboral donde hay un sistema de ventilación. Eso les pregunto, ¿están de acuerdo con eso? ¿Con que esta ecuación refleje esa situación? ¿Va a ser aplicable esa situación? ¿O tienen dudas de que esto no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple, profe. Sí, se cumple, es una ecuación, es correcta la ecuación como la tenemos planteada. O sea, acá en esta tasa de acumulación nosotros vamos a poder reflejar si hay un pico o si no hay un pico, como les decía, si hay un pico habrá más acumulación, porque la tasa de generación es constante y la tasa de remoción es constante. Si hay un pico, la tasa de generación va a aumentar, pero la tasa de remoción se mantiene constante. Entonces, ¿qué va a crecer? La tasa de acumulación. Pero eso está planteado para un instante T, ¿sí? Para un instante T dentro del ambiente laboral. Podemos entonces agrupar variables e integrar. Si agrupamos variables e integramos, dejamos el diferencial de la concentración del lado izquierdo y el diferencial de T del lado derecho. Entonces integramos entre la concentración inicial de ese contaminante en el recinto y la concentración final C, y al tiempo lo integramos desde el tiempo 0 hasta un tiempo T determinado. Cuando resolvemos esta integral, entre estos dos límites, no son límites, entre los dos extremos, resulta que obtenemos una ecuación general
que nos dice que el logaritmo que va a ser igual, esta ecuación integrada, al logaritmo natural de la tasa de generación menos Q por C sobre la tasa de generación menos Q por la concentración inicial del contaminante en el recinto. Esto es igual a menos Q, que es el caudal del ventilador o del sistema de extracción, sobre B, que es el volumen del recinto, multiplicado por el tiempo T. Esto es el resultado de integrar, es matemática, ¿sí? De integrar estas integrales. A esta ecuación, que es la ecuación general para un sistema de ventilación, es la ecuación que nos va a permitir a nosotros dimensionar el ventilador necesario en un ambiente laboral. A partir de esta ecuación, nosotros podemos pensar en tres situaciones. Por ejemplo, que la concentración inicial del contaminante sea 0. Vamos a hacer tres simplificaciones, podríamos decir, en la ecuación. Uno de los casos que podemos tener en el ambiente laboral es que la concentración inicial del contaminante sea 0. ¿Esto qué sería? Que los trabajadores llegan y comienza y se prende el proceso productivo, ¿sí? Se prende el proceso productivo incluyendo la etapa que me genera el contaminante. Entonces allí estoy en una concentración inicial 0. Cuando se prende el proceso productivo, comienza la tasa de generación y prendemos el ventilador, ¿sí? En ese caso, si la concentración inicial es 0, me voy a la ecuación general. Acá tengo un 0. El C0 es 0. Multiplicado por Q, esto me da 0 y abajo me queda G únicamente, que es lo que tenemos aquí, indicado en el primer miembro. Y a Q sobre B lo voy a llamar N. Directamente, en lugar de poner Q sobre B, voy a poner N. Acá entonces tenemos menos N por T. ¿Qué es N? N se llama número de renovaciones por unidad de tiempo. Y fíjense que si lo analizamos, ¿qué me está indicando este número de renovaciones? Me está indicando el número de veces que la inyección de aire del ventilador me renueva el aire del recinto, porque es la relación entre cuántas veces el caudal contiene al volumen del recinto, y como el caudal está por unidad de tiempo, me da las veces que renuevo el aire por unidad de tiempo, ¿sí? Porque volumen se me va a ir con volumen ahí y me va a quedar este cociente en 1 sobre unidad de tiempo. Entonces, básicamente, lo que me está indicando es en la unidad de tiempo cuántas veces yo inyecto aire para renovar el volumen total de aire dentro de ese ambiente laboral. Bien, entonces acá me queda la ecuación simplificada, esta ecuación general que les indiqué. El primer caso es puedo simplificarla considerando una situación como la que les decíamos de una concentración inicial igual a 0. En ese caso, despejamos, fíjense, paso el logaritmo natural como la base, y despejo concentración. Esta concentración era la concentración final. Entonces, fíjense que me sale concentración, la concentración final de ese contaminante va a ser igual a la tasa de generación sobre el caudal del ventilador, por 1 menos E a la menos Q sobre B, que es N, por T. Esta ecuación me permite determinar, la puedo utilizar en realidad para determinar frente a esta situación hacer diferentes cálculos. Por ejemplo, en una situación en particular yo puedo determinar el tiempo necesario, puedo utilizar esta ecuación cuando la concentración inicial es 0, el proceso productivo comienza, y por ejemplo yo quiero saber en qué tiempo alcanzo el valor de la concentración máxima permisible. Entonces, esta C que está acá, yo tendría que haría un cálculo de concentración, y a ese cálculo de concentración tendría que compararlo con la concentración máxima permisible. O bien podría, al revés, despejar T y colocar que C sea la concentración máxima permisible. No sé si me van siguiendo ahí con el cálculo, voy a recapitularlo porque capaz que no se entendió. Yo podría, por ejemplo, querer preguntarles lo siguiente. Si la tasa de generación es 0, ¿en qué tiempo en ese ambiente laboral se alcanza la concentración máxima permisible para determinar que en ese tiempo los trabajadores deben utilizar la protección respiratoria? Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, despejaríamos el tiempo y supongamos que ese tiempo nos da, y este valor de C tiene que ser la concentración máxima permisible. Entonces, si el tiempo nos da de 2 horas, por ejemplo, que sabemos que las primeras 2 horas en este proceso productivo
los valores de concentraciones en el ambiente laboral para esta impureza que estamos considerando está dentro de los límites permitidos. Al cabo de 2 horas, esos trabajadores tendrán que ponerse una protección respiratoria. O bien, la etapa de generación, de funcionamiento de esto lleva 1 hora y media. Indique si va a ser necesario que el trabajador utilice protección respiratoria o no. En ese caso, yo conozco el tiempo, despejo la concentración y la comparo con el valor de la concentración máxima permisible. Si supera, en ese tiempo los trabajadores van a tener que usar protección respiratoria. Si no supera, no. O lo más lógico sería que para el tiempo de funcionamiento de este proceso que genera el contaminante, yo inicio este proceso y prendo el ventilador y quiero que siempre se mantengan los valores de las concentraciones máximas permisibles. Si este proceso funciona 4 horas, el T acá sería 4 horas, C sería la concentración máxima permisible y la pregunta podría ser, determine el caudal de sistema de ventilación necesario para que durante el tiempo de funcionamiento del proceso las concentraciones siempre estén dentro del valor máximo permisible, ¿sí? En este último caso que les planteé, calcularíamos caudal. En los otros dos, la condición es que tenemos ya un recinto dimensionado con un ventilador que está funcionando y nosotros queremos ver cómo deben trabajar los trabajadores para que no terminen exponiéndose a impurezas por encima de los valores permitidos. Bien, diferentes tipos de ejercicios aplicando esta ecuación vamos a hacer en clase el jueves. El segundo caso sería que la generación del contaminante sea estable, que tengamos un proceso que es continuo, que funciona, tengo una tasa de generación determinada y vamos a tener que calcular, por ejemplo, el caudal necesario para que ese sistema de ventilación, en función de dicha tasa de generación, mantenga una concentración C del contaminante, por supuesto que dentro de los valores permitidos, o bien la pregunta puede ser qué concentración se alcanza del contaminante si la tasa de generación, si concentración se alcanza de contaminante, si tenemos un régimen continuo con un ventilador que tiene tal caudal y la generación tiene tal flujo, ¿sí? El valor de la tasa de generación también es unidad de tiempo. En los casos que estemos calculando caudal, ya sea para esta primera ecuación, donde tengamos que despejar caudal, o para esta segunda ecuación y en la tercera también, ¿qué es lo que va a pasar en un ambiente laboral cuando uno inyecta aire limpio? Vamos a tener que aplicar coeficientes de seguridad. ¿Por qué? Porque la mezcla que se produce dentro de ese recinto laboral no siempre es homogénea. Entonces puede haber que el contaminante esté más concentrado en un sector que en otro sector, y entonces si uno inyecta específicamente el caudal que resulta de aplicar esta ecuación, en la ecuación estamos suponiendo una mezcla perfecta. Entonces, si nosotros aplicamos directamente el valor del caudal que surja, o sea, dimensionamos un sistema de ventilación, sacamos el caudal, eso significa determinar el caudal y la presión necesaria. Si aplicamos directamente ese valor que surge de la ecuación, estamos suponiendo que la mezcla de ese contaminante con el aire del ambiente laboral es una mezcla perfecta, lo cual no ocurre en la práctica. Entonces, lo que se hace a los efectos de dimensionar un sistema de ventilación, aplicando estas ecuaciones, en cualquiera de los casos que vamos a ver, recién voy 2, me falta uno más, pero en cualquiera de los casos que estemos determinando caudal, vamos a tener que aplicar un factor de corrección o un coeficiente de seguridad, podríamos decir, que lo indicamos con la letra K, y que va a multiplicar al valor del caudal. Esto siempre que estemos calculando caudal, ¿sí? Va a multiplicar el valor del caudal de forma tal de asegurarnos, o sea, eso lo que estamos diciendo es que sobredimensionamos la instalación para asegurarnos la mezcla, ¿sí? La mezcla, que sea la mezcla, para asegurarnos que la mezcla que se va a producir de diferente, en forma que no es homogénea dentro de ese ambiente laboral, para que eso no termine generando que en sectores del ambiente laboral haya mayores concentraciones. El cuarto caso sería un ambiente laboral que tiene el aire contaminado, pero el proceso
que genera el contaminante cesó. Entonces, la tasa de generación se hace cero. En ese caso, en esta ecuación, G es cero. Lo reemplazamos en la ecuación general y llegamos a que el logaritmo de C de la concentración final sobre la concentración inicial es igual a menos la relación de Q sobre B, o número de renovaciones, por tiempo, o bien podemos despejar de aquí la concentración final. En este caso, cuando la generación ha cesado, obtenemos esta ecuación que la podemos utilizar de diferente manera. Por ejemplo, podríamos decir, si la tasa de generación cesó y la concentración en el ambiente laboral, acá la concentración inicial es elevada, es la concentración del contaminante dentro del ambiente laboral. Si la concentración del contaminante en el ambiente laboral tiene tal valor, indique el tiempo necesario para que los trabajadores puedan ingresar a ese recinto sin utilizar protección respiratoria. Podríamos suponer que es un recinto, un proceso que genera el contaminante donde no hay un operario, ¿sí? Pero que después hay que realizar alguna tarea en ese sector, y para realizar la tarea en ese sector hay que ingresar, para no tener que ingresar con protección respiratoria, por ejemplo. También podríamos decir, determina el caudal de ventilación de forma tal que la concentración apta para que los trabajadores desarrollen sus tareas se alcance en 30 minutos, ¿sí? Entonces, en ese caso, tendríamos que despejar Q de esta ecuación. Cada vez que tengamos que despejar Q va a depender de cómo nos quede la ecuación, pero fíjense que aquí en el primer caso tenemos Q, caudal aquí, y también lo tenemos metido en N sobre B, a Q. Entonces ya vamos a tener que iterar para determinar el valor de Q, porque no lo vamos a poder despejar de la ecuación. Aquí es bastante más directo. Acá sí tenemos que calculamos directamente el caudal. Y aquí, bueno, también va a ser, tenemos el Q metido en una sola parte de la ecuación, ¿sí? Entonces sería otra forma de aplicar aquí esta ecuación. Determine el caudal máximo permisible en una hora, o con tal sistema de extracción indique qué tiempo deberán esperar los trabajadores para ingresar a dicho recinto. Entonces, C tiene que ser la concentración máxima permisible, C0 la concentración en el recinto y T es la incógnita. Estos casos los vamos a ir viendo en el práctico, ¿sí? Y bueno, en cualquiera de los casos que nosotros calculemos caudal, el coeficiente de seguridad K vamos a tener que aplicarlo, ¿sí? Cuando nosotros calculemos caudal, pero no cuando nos den el dato del caudal. Cuando nos den el dato del caudal de un sistema de ventilación que ya esté instalado. Porque en ese sistema de ventilación que ya está instalado, asumimos que cuando se dimensionó, ya se aplicó ese coeficiente de seguridad para instalar el ventilador, ¿sí? El valor de K por el cual tenemos que multiplicar el caudal va a depender de la toxicidad del contaminante. Puede ser y ese valor de toxicidad del contaminante va a depender del valor de la concentración máxima permisible. Cuando los contaminantes no son muy tóxicos, las concentraciones máximas permisibles son elevadas, justamente porque no son muy tóxicos. Entonces vamos a considerar ligeramente tóxico para concentraciones máximas permisibles mayores que 500 partes por millón, moderadamente tóxicos para CMP entre 500 y 100, y altamente tóxicos para CMP menores que 100. ¿Sí? Entonces, disculpen chicos las interrupciones, tengo un lío aquí en mi casa. Entonces, los valores de K, fíjense que pueden variar de 3 a 5, y ustedes me van a preguntar, ¿y cuál tomamos, profe? Bueno, vamos a considerar el mayor como criterio, ¿sí? Como criterio a los efectos de este curso. Cuando el profesional se dedica ya a los sistemas a dimensionar,
tiene un criterio determinado. Nosotros a los efectos del curso, a los efectos de los cálculos, vamos a tomar de los valores de K los mayores cada vez que tengamos que hacer un cálculo de concentración máxima permisible. Bien. Lo que ya hemos visto también, que lo vimos en la parte de higiene industrial, es que podemos determinar si el aire es respirable o no, teniendo en cuenta que los contaminantes tengan efecto aditivo o no, y esta ecuación ya la habíamos visto cuando hacíamos la relación de la concentración del contaminante en el ambiente laboral respecto del valor máximo permisible y hacíamos esta sumatoria. Esto lo aplicábamos ¿en qué caso? Nosotros habíamos considerado dos casos, que los contaminantes tenían efecto aditivo o que los contaminantes no tenían efecto aditivo. Esta ecuación planteada de esta manera sería para efecto aditivo o no aditivo. A ver, revisen la clase. Correcto, Andrea, cuando tenían efecto aditivo. En ese caso aplicábamos esa ecuación. Dijimos también que la ventilación general es aplicable cuando hay condiciones, cuando hay riesgo de tener en un ambiente laboral algunas sustancias que sean inflamables. En ese caso no utilizamos concentración máxima permisible, sino que para las sustancias inflamables tenemos el límite de explosividad. Por ejemplo, para el caso de un solvente. La ecuación es algo parecida, acá la tenemos en unidades sí, del sistema internacional. En ese caso, entonces, el caudal de aire mínimo, que lo tenemos aquí indicado con B promedio, van a ser los metros cúbicos que deben inyectarse en función de los litros de solvente que se evapora. En esas unidades tenemos este valor, esta relación, y es igual a 24,1. El 24,1 viene de que el fluido es aire por 10 a la segunda, por la densidad del aire, por el valor de C. C es un coeficiente de seguridad parecido similar o con la misma interpretación que el valor de K que vimos recién. El LEL es el límite de explosividad. El valor de B tiene que ver también con la sustancia inflamable que estamos considerando, y M es la masa molar de la sustancia. Entonces, bueno, C es igual que el valor de K, y fíjense que el valor de B tiene en cuenta de que el límite de explosividad no es constante, sino que va a ser función de la temperatura, porque mientras mayor temperatura haya, el límite de explosividad es mayor. Entonces, el valor de B está reflejando eso. Y en este caso, tendríamos los metros cúbicos de aire necesario por litro de solvente, y en función de eso tendríamos luego que hacer la relación para poder determinar un caudal de ventilación. Hasta allí sería lo correspondiente a ventilación general. Nosotros en el práctico del jueves vamos a hacer cálculos referido a eso. ¿Lo van entendiendo, chicos? Vamos a utilizar estas ecuaciones que hemos visto. ¿Lo van entendiendo, chicos? ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¿Se perdieron? ¿Lo están entendiendo? A ver, díganme un poquito. Sí se entiende, profe. Bien, gracias Federico por responder. Bien, el otro tipo de ventilación que dijimos que íbamos a ver es la ventilación localizada. La ventilación localizada dijimos que va a ser principalmente aplicada para los contaminantes o impurezas del ambiente laboral que tengan una toxicidad muy elevada, que por lo general son los humos y los polvos. Y el resto de las características que vimos para las que no se puede aplicar ventilación general. Toxicidad elevada, tasas de generación de contaminante que no sean uniformes, y toxicidad y generación del contaminante en pequeñas cantidades era la ventilación general, y esta en general se produce, la ventilación localizada se aplica para cuando la generación además es grande, no solamente es un contaminante tóxico, sino que también la tasa de generación es elevada y además no es uniforme. En ese caso, el sistema de ventilación localizada tiene un esquema como el que tenemos aquí. Y lo más parecido a esto, si nunca entramos a una industria y vimos un sistema de este tipo,
es la campana de la cocina de la casa. ¿Sí? Tenemos el sistema de ventilación localizada, tenemos una campana que capta el contaminante, tenemos un conducto que transporta ese contaminante, que atraviesa, nosotros quizás esta etapa, sí, la tenemos en la casa también, que atraviesa un equipo de purificación de ese contaminante reteniendo la impureza. Luego tenemos el sistema de ventilación, que es el encargado de hacer circular el aire, de captar el extractor, que pues decimos en la cocina, captar el aire contaminado, hacerlo circular por esta serie, por estos conductos, atravesar el sistema de purificación donde queda retenida la impureza o el contaminante y luego impulsarlo a través de un orificio de salida al ambiente exterior ya purificado. Este sería el esquema general de un sistema de ventilación localizada. Ese que tienen allí, o este es equivalente, acá tienen descritas las partes de ese sistema. También un sistema de ventilación localizada requiere cierto dimensionamiento, ¿sí? ¿Qué particularidades o qué sería lo lógico? Que tenemos que poder captar el contaminante y evitar que ese contaminante se disperse en el ambiente laboral, justamente por todas las características que tiene. Y para lograr eso vamos a tener que seleccionar, o el dimensionamiento de un sistema no solo involucra la campana, las cañerías, sino también determinar el tamaño del ventilador necesario para poder captar ese aire contaminado. Y ese tamaño del ventilador tiene que ser el óptimo, de forma tal de arrastrar el contaminante, pero si lo dimensionamos muy grande, vamos a arrastrar aire limpio. Si la velocidad es muy elevada, vamos a generar un funcionamiento que no va a ser el más eficiente dentro de ese sistema, además de consumir mucha energía, lo que va a tener involucrado costos operativos elevados. Entonces, esto es todo el resultado de un dimensionamiento que nosotros lo vamos a ver en forma descriptiva ahora, pero no lo vamos a calcular en principio en el práctico. Entonces, tenemos 4 etapas dentro del diseño de un sistema de ventilación localizada. El diseño de las campanas, el dimensionamiento de los conductos. El dimensionamiento de los conductos implica no solamente determinar los sectores por donde van a circular los conductos, sino también determinar los diámetros óptimos de estos conductos. Luego tenemos que seleccionar en función de contaminante el equipo de purificación y en función de todos estos requerimientos energéticos. Digo requerimientos energéticos porque hacer que el aire contaminado sea captado en la campana, circule por los conductos, atraviese el equipo de ventilación, atraviese el equipo de purificación, me requiere cierta potencia y cierto tamaño de ventilador. Entonces, por último, dimensionamos el ventilador para lograr que el aire circule por todos estos conductos y extraerlo al ambiente externo. Los chicos que ya hicieron operaciones unitarias 1, que tendrían que ser todos los que están cursando, deberían entenderme esto porque es lo mismo que el dimensionamiento de un sistema de bombas, solo que el ventilador es para cuando el fluido es aire y las bombas cuando el fluido es agua, ¿no? O líquido. Si alguno está cursando de industrial, operaciones industriales, también es lo correspondiente a la parte de bombas. La ecuación con la que se dimensiona esto es similar a lo que están viendo en bombas. Y si algo se acuerdan, quienes no cursaron ninguna de esas materias de física 1, cuando vieron la parte de hidrodinámica, utilizaron la ecuación de Bernoulli, bueno, salvando la diferencia del hidro, por acá no utilizamos agua, sino que el fluido en lugar de ser agua es aire, pero en la ecuación de Bernoulli ustedes planteaban un balance de energía, y esto es similar, ¿sí? De cada una de las etapas, planteábamos energía potencial, diferencias de velocidades, bueno, es un planteo similar. La primera etapa, entonces, similar con algunas, obviamente, especificaciones, ¿sí? La primera etapa consiste en dimensionar la campana. Dimensionar la campana implica determinar la forma adecuada de la campana para lograr captar el contaminante. ¿Qué es lo que puede pasar? Tenemos aquí el sitio donde se genera el contaminante, acá tenemos representada una campana cualquiera. La campana va a extraer el contaminante, tiene que tener la forma necesaria, la forma óptima para poder captar a todo ese contaminante en el sitio de generación, pero también esa forma tiene que tener en cuenta que lo deseable sería que no arrastre corrientes parásitas, que se llaman, o corrientes de aire secundaria, corrientes de aire limpio.
¿Por qué? Porque eso nos va a implicar mayor tamaño de todo este sistema de ventilación localizada, lo que se va a traducir en mayores costos de inversión y mayores funcionamiento. Entonces el tamaño y la forma de la campana tienen que ser óptimas. Vamos para hacerlo. Vamos a tener la más simple, un tubo de aspiración recto. Aquí en esta imagen tenemos la sección del tubo de aspiración y aquí estaría como se estaría inclinado el dibujo, pero aquí tendría girado, ahí, un ratito lo hago, para que en realidad, al revés, perdón. Z, para el otro lado tenía que girarlo. Ahí era. En realidad lo que entiendan, aquí está el sitio de generación y acá tengo la campana que tiene esta sección circular. Este es el tipo de campana más sencilla, ¿sí? Pero fíjense qué desperfectos o qué deficiencias tiene este tipo de campana, que va a captar el aire contaminado, porque acá está la fuente de generación, pero también va a arrastrar a medida que va succionando aire limpio de acá, de los laterales. Entonces, en este caso, las exigencias del sistema de extracción son elevadas porque la pérdida de energía también es grande, porque se arrastra gran cantidad de aire limpio en este tipo de sistemas. No obstante, fíjense que si vamos, como les digo, al ejemplo por ahí más sencillo de la campana de cocina, esta es una alternativa que uno puede llegar a ver de campanas de cocina, pero fíjense que no es para nada eficiente en lo que tiene que ver con costos de operación. Una mejora respecto de este sistema sería la que está aquí, la campana con brida, ¿sí? Acá está la brida, entonces la brida lo que hace es impedir que se aspiren corrientes de aire limpio. Ya no sé, en diferencia de lo que acá, fíjense, ya no aspiro estas corrientes de aire limpio, sino que la brida me impide que se succione eso. Entonces esto me implica que voy a necesitar menos requerimientos energéticos porque el caudal de aire, el caudal de aspiración va a ser menor. Para una misma sección, si hago comparables las secciones, entre el primer caso que vimos y los caudales van a ser menos requeridos o las secciones van a ser menos requeridas dependiendo en función de la brida, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, el consumo de aire baja en un 25% y se disminuyen las pérdidas de carga. Un tamaño o una versión mejorada de este tipo de sistemas son las típicas campanas que son cónicas o piramidales, que son por ahí las más comunes. Siempre pensemos que esto está dibujado acostado, pero acá están las fuentes de generación. Si yo tendría que girar todas las imágenes en todos los casos, acá tendría que ser para ahí. Acá estarían las fuentes de generación, ¿sí? Entonces fíjense que pueden ser cónicas, y esta es la sección, acá tengo un corte acá y me muestra la sección, no, un corte acá, perdón, me está mostrando la sección. Esta sería cuadrada, la campana de base cuadrada, o bien la campana de base rectangular. En el caso de la que es rectangular, fíjense que me indica el largo y el alto con L y B, y para el funcionamiento óptimo vamos a ver que hay tablas donde me recomiendan relaciones BL para las campanas, ¿sí? En función del contaminante que uno desea captar. Es importante entonces el tamaño de la campana, la forma de la campana y también el ángulo de la campana. Fíjense que vamos a considerar rectangulares cuando la relación de B sobre L, largo y ancho, es mayor que 0,20 y menor que menor que esa relación sea menor que 0,20, la campana se denomina tipo slot o ranura, y es la campana, fíjense, esta típica de la ranura de la aspiradora de la casa, por ejemplo. Esa ranura alargadita que succiona con bastante intensidad, bueno, sería una campana similar, ¿sí? El dispositivo sería, o el principio, es el mismo de lo que estamos indicando. Dependiendo entonces la sección, tendremos diferentes ecuaciones para determinar la velocidad a la que existe en la línea central de la campana. Para eso vamos a ver que
hay tablas para los diferentes tipos de campana, nos describen la campana y nos indican el caudal que va a succionar esa campana, dependiendo de el valor de la velocidad, que aquí llama X, dependiendo el área de la, que tenga la campana también, ¿sí? Entonces, dependiendo de la campana de la que se trate, fíjense, acá tenemos los valores de caudal que van a circular por ese sistema, básicamente. Otro aspecto importante para cuando comenzamos a dimensionar el sistema, ya habiendo determinado la campana, cuál tendría que ser la óptima, fíjense que mediante tablas vamos a poder encontrar en función de la campana, y los proveedores nos van a brindar, por ejemplo, ese tipo de relaciones y poder estimar valores de caudal. A partir de allí, habiendo determinada la campana, tenemos que ir al sistema de conductos. Como sabemos, y eso sí seguramente se acuerdan de la ecuación de continuidad de física 1, el caudal por el área en el conducto 1 es igual al caudal por el área en el conducto 2, entonces en función de eso nosotros tenemos que determinar una velocidad óptima de captura del contaminante y luego dimensionar el diámetro óptimo de los conductos para que arrastre ese aire contaminado. ¿Qué consideraciones deberíamos tener en esa velocidad óptima? Y bueno, va a depender del contaminante, esa velocidad óptima. Si la velocidad es muy elevada, las pérdidas de carga van a ser grandes, el funcionamiento de ese sistema quizás que va a tener algo de turbulencia, y los tamaños del ventilador van a ser seguramente grandes y en relación a ellos sus costos de operativos. Si la velocidad no es la suficiente, no vamos a poder aspirar el contaminante y vamos a tener un sitio donde se genere el contaminante, donde nos van a quedar polvos que no han sido aspirados. Entonces hablamos de velocidad de captura, que es la velocidad mínima necesaria que hay que vencer para poder succionar a todo el contaminante, ¿sí? En función de ello y de cómo se encuentra el contaminante dentro del ambiente laboral, hay tablas que me ofrecen o que me sugieren diferentes velocidades de captura, ¿sí? Esta que está acá está en el sistema inglés, entonces tiene pie por minuto. Y en función también, esto es lo que decíamos de la relación de la velocidad es igual a Q sobre A también, y cuando igualamos B sobre A era la relación que les di, y cuando igual al caudal, ¿sí? Entonces tenemos relaciones de área con velocidades, y en función de eso dimensionamos las áreas de los conductos, que va a depender ese dimensionamiento de que el contaminante sea un gas o que el contaminante sean polvos. Al revés, habría de ecuación de continuidad. En función de eso vamos a tener velocidades de diseño para los conductos, que va a depender del tipo de contaminante. Fíjense que humos, y nos sugieren, nos recomiendan ciertas velocidades de diseño. Partículas de polvo muy pequeñas, tenemos otras velocidades de diseño. Partículas de polvo pesadas, tenemos otras velocidades de diseño. Partículas pesadas o húmedas, será otra velocidad. Y vapores, gases, tenemos velocidades bastante más bajas, ¿sí? Entonces vamos a tener también tablas que nos van a ofrecer velocidades de diseño para poder, en función de eso, dimensionar lo correspondiente a los conductos. El dimensionamiento de los conductos, entonces, va a depender de esas velocidades para encontrar las velocidades óptimas. Podemos tener dos casos: que no haya riesgo de que se depositen sólidos dentro de los conductos. En ese caso, veremos que quizás que no hace falta que circulen a una velocidad demasiado elevada. Entonces lo definimos desde el punto de vista o con el criterio de economía. Y podemos tener, sí, el riesgo de que si el contaminante circula a una velocidad muy baja, que sería el caso de polvos o de humos de ciertas sustancias, se terminen depositando en los conductos esos polvos, porque la velocidad no sea la suficiente. Entonces, según eso, también vamos a determinar y dimensionar el sistema. Para poder dimensionar entonces el sistema, una vez que hemos partido de una velocidad recomendada para que se succione el contaminante, para que circule dentro de las cañerías, que no se deposite, pero que tampoco nos genere turbulencia,
tenemos que hacer todo el dimensionamiento para determinar los requerimientos energéticos de ese sistema. Para lo cual vamos a determinar o necesitar el plano de distribución de los equipos que requieren ventilación localizada. O sea, lo más lógico es que tenemos 2 o 3 fuentes de generación del contaminante, tendremos 2 o 3 campanas, cada una conectada a su correspondiente sistema y haciendo un sistema único, ¿sí? Donde luego esas campanas se unan en una determinada cañería específica y vayan al sistema de purificación. Eso sería lo más lógico. Necesitamos, bueno, el plano de distribución de la planta de los equipos y un croquis con el sector donde se encuentran las cañerías, porque por cada tramo de cañería habrá un requerimiento energético, porque el ventilador va a tener que hacer circular el aire contaminado a través de todos esos tramos. Entonces, todo esto involucra requerimientos energéticos. Quienes ya han hecho las operaciones de cualquiera de las ingenierías me están entendiendo bastante mejor que quienes aún no las han cursado. Para ellos, entonces, estoy siendo tan repetitiva, ¿sí? Pero voy a necesitar grandes requerimientos del ventilador. Es como cuando la casa no tiene la presión suficiente y necesita una bomba para que circule el agua. Bueno, esto es lo mismo, pero necesitamos hacer que circule el aire. Y cuando tenemos el fluido aire, el sistema que lo impulsa es, en este caso, el ventilador o el extractor que tenemos. Determinamos el tamaño de las campanas y conocemos las condiciones y las características de los materiales. En función de eso hacemos el dimensionamiento de todas las cañerías. Y tenemos una alternativa, es el método que se utiliza, es el método de las longitudes equivalentes del conducto. ¿Esto qué implica? Que cada tramo del conducto es asemejado a un sector como sería un sector de cañería. Si la cañería tiene un codo, eso equivale a tantos metros de cañería. Si tiene una T, equivale a tantos metros de cañería. Y en función de eso, es la metodología que utilizo para determinar la potencia del ventilador, ¿sí? Luego, ese ventilador tiene que poder impulsar el aire limpio, tiene que poder entonces hacer circular el aire dentro del conducto. Creo que me comí algo. No. Dentro del conducto, está bien. Atravesar el sistema de purificación e impulsarlo por la chimenea. Todo eso tiene que poder hacer el ventilador, por lo tanto también está involucrado su dimensionamiento teniendo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en la chimenea vamos a tener que el sistema va a tener que poder ser impulsado a través de la chimenea y tiene que tener cierto efecto para que el contaminante salga y no termine siendo, el aire purificado salga. Si bien ha sido retenido por el sistema de purificación, no siempre las retenciones de un 100%, tienen cierta eficiencia los sistemas de purificación. Entonces lo deseable es que el aire salga con cierta velocidad para que pueda ser eliminado hacia las capas superiores de la atmósfera y alejado de la fuente. También, todo eso tiene que cubrir la potencia del ventilador y también lo que se denomina sombrerete en las chimeneas, que es para evitar que ingrese el agua de lluvia. Pero se va a buscar que sea impulsado el aire que salió del sistema de purificación con un efecto jet, que se llama, o sea, que elimine ese aire que salió del ambiente laboral lo más lejos posible. Una alternativa del sistema de ventilación localizada, sobre todo cuando hay varios focos donde se genera el contaminante, es el sistema plenum. El sistema plenum es algo parecido al sistema de ventilación localizada. Fíjense, acá tenemos un esquema donde cada una de estos caños están representando las fuentes de generación de los contaminantes. Los contaminantes se ingresan a esta gran cañería donde son impulsados, atraviesan los sistemas de purificación de partículas y finalmente son luego eliminados a la atmósfera. La particularidad que tiene este sistema es que el conducto puede limpiarse periódicamente. Que el conducto pueda limpiarse periódicamente, ¿qué me implica? Me implica que entonces las velocidades de circulación del aire conteniendo el contaminante no tienen que ser tan elevadas, porque acá ya no importa si se deposita el contaminante sobre las cañerías, porque la puedo limpiar. Las limpio con una medida de protección adecuada para quien realice esa tarea, que se realizará periódicamente, y guardo el contaminante, o sea, lo
lo almaceno en condiciones óptimas, recordemos que van a ser humos o polvos, ¿sí? Entonces tendrá que tener su equipamiento especial el trabajador que realiza esta tarea. Pero, ¿en qué me implica? La inversión de un sistema de este tipo es bastante mayor que un sistema de ventilación localizada como el que venimos describiendo, pero el costo operativo es bastante menor. ¿Por qué? Porque las velocidades de circulación del aire que contiene el contaminante son menores. Y son menores porque acá ya no me importa si se depositan los polvos, porque tengo la posibilidad de limpiarlo, cosa que estamos diciendo que no va a ocurrir dentro de un sistema de ventilación localizada, y por lo tanto tenemos que asegurarnos con la velocidad que los polvos no se depositan, ¿sí? Entonces la alternativa sería un sistema pleno cuando hay varios focos de generación. Una vez que el contaminante entonces ha circulado, ya vimos cómo se dimensiona respecto de la eliminación de la chimenea, no podemos olvidarnos que tenemos el sistema de purificación. Y el sistema de purificación va a depender del tipo de contaminante. Principalmente dijimos que pueden ser polvos o humos, o sea que los sistemas tienen que ser para captar partículas. Y bajo este principio podemos tener, por ejemplo, cámaras de sedimentación. En una cámara de sedimentación, fíjense que vamos a tener, si me voy acá al esquema de la ventilación general localizada, la primera esquemita que vimos, acá. Tenemos, fíjense, una cámara de sedimentación. Estamos hablando ahora de esta parte. Llega el caudal arrastrando el aire contaminado. En la cámara de sedimentación, la partícula, porque estamos hablando de humos o polvos, si se tratan de partículas, porque la cámara de sedimentación es aplicable a partículas, la partícula viene con cierta velocidad, pero ingresa, fíjense, a una sección mayor. Entonces esa velocidad va a ir disminuyendo hasta que finalmente termina cayendo, depositándose dentro de esa cámara de sedimentación. Este tipo de sistemas de purificación tienen medios para poder colectar luego las partículas que han sido retenidas. Entonces las partículas terminan sedimentándose, como el nombre indica, del equipo dentro de la cámara, y continúa siendo arrastrado el aire limpio o libre de partículas. La eficiencia del sistema va a depender del tamaño de las partículas. Entonces uno seleccionará el sistema de purificación teniendo en cuenta los tamaños de las partículas. Hay sistemas que son recomendables para cierto tamaño, otros para partículas más pequeñas, otros para partículas más grandes. También dependerá de la toxicidad. Recordemos que de aquí tiene que salir el contaminante en concentraciones lo suficientemente bajas, porque aquí ya va a estar siendo eliminado de la atmósfera. Entonces la concentración tiene que ser tal que en la atmósfera no provoque también daños. Por lo tanto, en función de eso también dimensionaré este sistema de purificación, ¿sí? Una de las alternativas entonces va a ser la cámara de sedimentación, que se aplicaría para un contaminante como partículas. Un ejemplo también bastante más fácil, más sencillo, o tan sencillo como la cámara de sedimentación, son los ciclones. En los ciclones, fíjense que ingresa el aire conteniendo el contaminante, en este caso polvos o partículas. Acá dice entrada de gas, pero el aire contaminado. Las partículas chocan con las paredes del ciclón y van perdiendo velocidad al entrar en contacto dentro de este ciclón. Finalmente, entonces, estas partículas de polvo terminan cayendo por acción de la gravedad y porque va disminuyendo su velocidad, y son recolectadas en la parte inferior del ciclón. Por lo general, cuando hay un ciclón, se coloca acá una bolsa a la salida del ciclón que va captando ese contaminante. Y el aire libre de partículas, o lo más limpio que lo que me permitió la eficiencia de este ciclón, es eliminado por la parte superior, que en este caso estaría conectado al ventilador y a la chimenea y saldría a la atmósfera. Los ciclones se utilizan para partículas de tamaño que no es tan pequeño, son equipos fáciles de operar, bastante comunes en todo tipo de planta, y bueno, su implementación dependerá, como digo, de la toxicidad del contaminante. Ustedes en el aula virtual van a tener un apunte de sistemas de purificación para profundizar un poco. Luego tenemos filtros de mangas, por ejemplo. No es la mejor imagen del filtro de mangas, pero bueno, el filtro de mangas funciona como si sería un colador en el cual el aire es inyectado por la parte
acá no se ve muy bien, pero es inyectado por la parte inferior, y el aire contaminado y sale por la parte superior. El filtro funciona reteniendo las partículas de la impureza que quedan. Los filtros son, fíjense acá se ven como tubos de tela, donde el tamaño del poro de esa tela termina siendo tan pequeño que retiene la partícula de interés. Este tipo de sistema por lo general se utiliza en procesos con plomo. Entonces el contaminante queda retenido en la parte exterior de los filtros de mangas, el aire sale limpio. Esto es una cámara cerrada y los sistemas de filtros de manga tienen métodos o formas de limpiarse. Por lo general las mangas terminan, como esto es una cámara cerrada, las mangas se sacuden, los polvos terminan despegándose de las mangas porque quedan pegados a las mangas y se recolectan por la parte, los polvos tóxicos, ¿no? Y se recolectan por la parte inferior del sistema, por acá. Hay una tolva de recolección. Los filtros de manga son sistemas que requieren una inversión un poco más elevada que los ciclones y que las cámaras de sedimentación, tampoco tan elevada, pero es un poco más elevada, pero son muy eficientes para partículas pequeñas. Y tienen costos operativos que son levemente superiores a lo que son los ciclones. Los ciclones son los equipos más sencillos. ¿Qué cuidados tienen que tenerse las mangas? Que depende las temperaturas de trabajo, recordemos que van a salir, quizás que salen humos algo calientes, depende del proceso que los genera. Entonces, en función de eso, las mangas, algunas no soportan ciertas temperaturas, entonces hay que tener en cuenta eso al momento de seleccionar un equipo de este tipo. Entonces, por último, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el hacer que el caudal del aire contaminado, arrastrando las partículas, circule por los equipos como los filtros de manga, como los ciclones o como una cámara de sedimentación, también me implica o me requiere gastos energéticos, que va a tener todos estos gastos que van a tener que ser cubiertos por el ventilador. El ventilador, entonces, dimensionado este sistema, termina cerrando todo este sistema si logramos determinar el caudal y la potencia del ventilador óptimas a fin de garantizar que todo el circuito funcione de manera correcta y, como dijimos inicialmente, que el aire sea eliminado a la atmósfera. Entonces, dimensionamos determinando lo que se dice altura del ventilador, que serían los requerimientos energéticos, pero lo medimos por lo general en milímetros de agua, en milímetros de columna de agua, en alguna unidad de presión, y también el caudal de ese ventilador. Y termina siendo un óptimo como el que vimos acá. ¿Sí? De relación de costos, beneficio, costos operativos, costos de instalación. Acá tenemos en realidad representado con un esquema para una bomba, pero el esquema es similar a un ventilador, ¿sí? Y los cálculos son los que ya hemos venido indicando. Tenemos caudales a remover, que son requerimientos de altura y potencias necesarias para dimensionar el sistema de manera correcta. Eso sería para el caso entonces de un sistema de ventilación localizado. Y con esto terminamos la clase de ventilación. La ventilación localizada la vamos a ver de manera descriptiva, ¿sí? Entonces, en estas consideraciones que hemos visto podrían ir en alguna múltiple opción teórica. De lo que sí vamos a hacer cálculo es de la parte de ventilación general, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No sé si fue muy rápido. Bueno, si no hay preguntas, aquí vamos cerrando hoy. Nos veríamos el día jueves para resolver el práctico de la parte de riesgo químico, carga térmica y ventilación, ¿sí? Sería lo que tenemos que ver para el día jueves. En el práctico, entonces acá se nos van a aclarar por ahí si hay dudas de cálculo, etcétera, se nos van a aclarar ahora. Bien, chicos, si no tienen dudas, hasta aquí quedan liberados. Nos vemos el jueves. Detengo de compartir. Nos vemos, Nil. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. En cuanto tenga la